Ahí sí. Ya. El análisis indica que dos portafolios que inviertan en el BCE Sensex, el índice accionario de India, y bonos soberanos de ese mismo país poseen las siguientes características. Ya, entonces nos daban el portafolio Spicy y el portafolio Sour, nos daban el porcentaje que se invertía en el mercado y el porcentaje que se invertía en activo libre de riesgo y la rentabilidad esperada. Donde la primera cartera tiene una volatilidad de sus rentabilidades de 4% y la segunda de 15,2%. Una compañía dedicada a la venta de especias ha estimado que los rendimientos de la competencia, quienes tienen un negocio operativamente comparable, tienen una correlación de 0,25 con el BS Sensex y una desviación estándar total del 22,4%. Además, esta compañía tiene deuda colocada a una tasa de interés de mercado de 12,15% anual, la cual financia el 35% de todos sus activos, y toda la industria está sometida a una tasa impositiva del 25%. La compañía espera obtener un resultado operacional equivalente al flujo de caja antes de impuestos porque solamente efectuará inversiones de reposición a perpetuidad de 7.800 millones de rupias indias. Actualmente la empresa paga intereses anuales a perpetuidad de 575 millones de rupias indias y el mercado le exige una tasa de interés de 11,5% efectiva al año y posee 3.100 acciones comunes iguales. Determine, ¿cuánto pagaría por un bono perpetuo de India que promete el pago anual de 133.500 rupias? Ya. Espérenme 2 segundos. Ya. Entonces, para resolver esta pregunta, lo primero que nosotros tendríamos que haber hecho es saber cómo nosotros vamos a calcular ya el valor de este bono, cuánto pagaríamos de este bono. Entonces, para saber cuánto pagaríamos, tenemos que saber el precio primero del bono. Entonces, nosotros sabemos que el precio del bono va a ser igual al valor presente de los cupones, ¿ya? Y como es un bono perpetuo, va a ser traído a la TIR o a la tasa de mercado, ¿ya? Entonces, como es un bono perpetuo, o sea, como es un bono, perdón, perpetuo y del gobierno, ¿ya? ¿Cuál es la tasa que nosotros deberíamos haber ocupado acá? La del RF. Exacto. RF, ¿ya? Entonces, ese era nuestro primer problema, entre comillas, sacar RF, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron ustedes para calcularlo? Sistema de ecuaciones con lo que teníamos arriba. Ya, perfecto. Entonces, nosotros sabemos que en un portafolio la rentabilidad va a estar dado por el peso que invertimos en RF por RF más el peso que invertimos en el mercado por la tasa del mercado, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero teníamos a Spicy y tenemos que la rentabilidad de Spicy era un 15,40% y esto era igual al 50% que está invertido en RF, que no lo sabemos, más 50% en el mercado. Y después lo mismo con Sour. Entonces, la rentabilidad que daba de Sour de su portafolio era un 33,6%. Ellos tenían invertido un menos 90% en RF y un 190% en RM. Entonces, con esto nosotros hacíamos un sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. Ya, entonces, para resolver el sistema de ecuaciones, lo que vamos a hacer primero, vamos a despejar RF de la ecuación 1. ¿Y qué vamos a tener acá? Vamos a tener 0,1540
menos 0,5 RM, y todo esto va a estar partido en 0,5. Y eso va a ser RF. Y después vamos a reemplazar RF en la ecuación 2. Por lo tanto, ¿qué habríamos tenido? 0,336 es igual a menos 0,9. Y todo esto multiplicado por... todo esto multiplicado por 0,1540 menos 0,5 RM, y todo dividido en 0,5. Y más 1,9 RM. Si ustedes se fijan, acá yo no estoy poniendo ningún porcentaje, ya que los puse como en términos de decimales, ¿ya? Entonces al despejar RM, que sería nuestra incógnita, ¿ya? Nos da que RM finalmente es igual a 21,9%. ¿Ya? Entonces, ya teniendo RM, lo reemplacé en la primera ecuación. Reemplazamos en 1. Y teníamos que entonces el 15,40% va a ser igual a 0,5 RF más 0,5 por 21,9%. Entonces nuestra incógnita era RF y nos daba que eran 8,9%. Ya, entonces, ahora sí tenemos RF, por lo tanto podemos calcular el precio de nuestro bono. Entonces, el precio del bono va a ser igual a 133.500 y todo partido en 8,9%. Entonces el precio era igual a 1.500.000. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Algo súper importante que tenían que saber, claro, súper importante es que acá ustedes tenían que ocupar RF, ¿ya? ¿Por qué RF? Por el hecho de que estamos hablando de un bono soberano, ¿ya? Entonces, como es el bono soberano, acá sí o sí tenía que ir RF y no las tasas de mercado que a ustedes les estaban dando de las empresas que eran comparables o de la empresa misma, ¿ya? Porque ahí ya no hubiésemos estado incorporando que este bono era libre de riesgo, ¿ya? Por lo tanto, esta parte de acá era súper importante. Vamos con la B. Nos dice, ¿cuál sería el valor de la firma de especias si no tuviese deuda? ¿Qué hicieron acá? Beta U, o sea, BU. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver acá. Claro, entonces teníamos que calcular acá el valor de la empresa sin deuda, que nosotros lo representamos por BU, ¿ya? Y para calcular BU, nosotros tenemos que traer a valor presente nuestro flujo de caja libre. Y nos dicen que estos flujos de caja de la empresa van a ser una perpetuidad, ya que se van a repetir por siempre. Por lo tanto, de nuevo vamos a ocupar ya la fórmula de perpetuidad. ¿Y qué tasa tenemos que ocupar para calcular BU? RA, porque Perfecto. como no hay deuda, RA igual a RE. Exacto, RA, ¿ya? Ya. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que haber hecho es calcular, por lo tanto, RA, ¿ya? Entonces, vamos con eso. Nosotros sabemos que RA va a ser igual a RF más el beta desapalancado, RM menos RF. Entonces, RM lo tenemos, RF también, ¿ya? Por lo tanto, acá lo único que nos faltaría es
el beta desapalancado. ¿Cómo calculamos ese beta desapalancado? Con beta L. Con beta L. Ya, ¿y qué beta L ocupamos? Hay que calcularlo, es 0,7. Ya, lo Es como el beta calculamos. del activo al final. Como ¿Cómo? con el CAPE. Es como el beta del activo. El beta del activo, claro. Entonces, vamos acá, necesitamos calcular el beta. Chuta. El beta. ¿Ya? Entonces, vamos a usar, acá vamos a poner, usamos empresa comparable. ¿Ya? Entonces, ¿qué me están diciendo de la empresa comparable? Si nos íbamos al enunciado, ya me están dando la correlación, ya me están dando su desviación estándar. Entonces, eso ya me da una señal de cuál es la fórmula que tenemos que ocupar. Entonces, la fórmula para eso vendría siendo que el beta es igual a la correlación del activo con el mercado multiplicado la desviación estándar del activo y todo dividido en la desviación estándar del mercado. ¿Ya? Entonces, este dato de acá ya lo tenemos. Me lo dice en el enunciado que es un 0,25. ¿Ya? La desviación estándar del activo, que sería este de acá, también me lo están dando, que es un 22,4%. ¿Ya? Pero la desviación estándar del mercado, ese todavía no lo sé. Es el que tenemos que calcular. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Entonces, lo vamos a calcular con la LMC. ¿Por qué con la LMC? Porque yo sé que la LMC es como el único lugar donde se ocupa la desviación estándar del mercado. ¿Ya? Entonces, como el único lugar de donde realmente lo podría sacar. Entonces, la LMC nos dice que el retorno esperado del activo va a ser igual a RF más la desviación estándar del activo por RM menos RF y todo partido en la desviación estándar del mercado. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo específicamente? Voy a tomar solamente la pendiente, el ratio de Char. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer yo? Lo primero es que voy a sacar esta pendiente, porque nosotros ya sabemos que esta es la pendiente, pero nosotros sabemos también que la pendiente la podemos sacar con la fórmula de I2 menos I1, X2 menos X1, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que Spicy y Sour están en la LMC sí o sí. ¿Por qué? Porque son combinaciones de RF y RM, ¿ya? Por lo tanto, podríamos ocupar Spicy y Sour para poder hacer este cálculo. Entonces, en este caso tendríamos que el retorno de la acción 2 menos el retorno de la acción 1 partido en la desviación estándar de la acción 2 menos la desviación estándar de la acción 1. Entonces, voy a poner acá que vamos a tomamos spicy y sour. Entonces, vamos a ver los datos que nos dan. Entonces, tendríamos que esta pendiente va a ser igual. Entonces, vamos a los María datos. José, Dime. pero también igual tenemos ERI, ¿o no? ¿No era el 11,5? El 11,5. ¿O que no se puede hacer de la otra forma despejando la desviación del mercado? Eh, sí, se hubiese podido hacer igual. O sea, tú decís como reemplazando al tiro como en toda Sí, la fórmula, ¿o no? todo y despejamos OM, Claro, ¿cachai? sí, se podría haber hecho también. Es como más, Más según directo, yo, es más fácil, más directo. claro. Sí, se podría haber hecho perfectamente así, ¿ya? Pero voy a seguir con la forma larga nomás para que tengan todas las fórmulas. No, no.
Ya, entonces, tenemos que los retornos de Spicy era un 33,6 menos 15,4%, y las desviaciones estándar nos las daban también justo acá abajo, la volatilidad de sus rentabilidades. Entonces, tenemos que sería 15,2% menos un 4%, y eso nos daría 1,625. Entonces, ahora sabemos que RM menos RF partido en la desviación estándar del mercado nos tiene que dar 1,625. Entonces, como ya sabemos RM y RF, podemos hacer el cálculo. RM tenemos que ir a un 21,9% y RF un 8,9%. Y todo esto partió en nuestra incógnita y lo igualamos a 1,625. Por lo tanto, la desviación estándar del mercado nos da un 8%. ¿Ya? Entonces, teniendo esto, ahora sí podemos volver a nuestro cálculo del beta. Entonces, teníamos que beta era igual a la correlación del activo con el mercado por la desviación estándar del activo dividido la desviación estándar del mercado. Entonces, ahora sí tendríamos 0,25 por 22,4%, y esto dividido en un 8%. Y eso nos va a dar 0,7. Entonces, este beta que estamos sacando de la comparable, ¿sería el beta apalancado o desapalancado? Apalancado. Apalancado, exactamente. Entonces, este sería, estaría representando mi beta L. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Desapalancarlo. Encontrar el beta U. Exacto. Entonces, ahora vamos a desapalancar. Entonces, para desapalancar tenemos la siguiente fórmula, que el beta L va a ser igual al beta U más D partido en E por 1 menos T por beta U menos beta D. Entonces, el beta L ya lo tenemos. Beta L ya lo tenemos. Ya el beta U es lo que queremos encontrar. Esa va a ser nuestra incógnita. La razón de deuda a patrimonio también lo tenemos. Nos están dando el enunciado. La tasa de impuesto también. Esta de acá es nuestra incógnita. Y nos faltaría sacar el beta D. El beta de la deuda. ¿Cómo la sacamos? Con RD. Con RD. Perfecto. Entonces, vamos acá. Entonces nosotros sabemos, o la única fórmula para sacarlo vendría siendo, nosotros sabemos que RD es igual a RF más beta D, RM menos RF. Entonces, ¿qué RD ocuparon? El 12,15. Perfecto. O sea, 12,5, ¿no? O 15. Creo que es como 15. A ver, a ver, a ver. Sí, toda la razón, 12,15. Entonces tendríamos que 12,15% es igual a RF, que era un 8,9, más el beta de la deuda, que no la sabemos, y sería 21,9% menos el 8,9%. Entonces el beta de la deuda nos vendría dando 0,25. Entonces ahora sí tenemos todos los datos para poder calcularlo. Sería, María José, una dime, pregunta conceptual, sí, que yo cuando, por ejemplo, leí el 12,5 en el enunciado, como que me costaba asociarlo con el RD, como el RD como concepto, ¿cómo sería? ya, el RD primero es el costo de la deuda, ¿ya? Entonces el costo de la deuda es al final,
O sea, en simples palabras es como lo que me está cobrando el banco, ¿ya? Por esa deuda, como la tasa de interés, ¿ya? Perfecto. Entonces, la forma correcta de hacer el cálculo es cuando nosotros, en vez de ocupar la tasa de interés como la tasa de colocación, nosotros ocupamos la TIR o la tasa de mercado. Entonces, en este caso, la tasa de interés de mercado es un 12,15% anual. Por lo tanto, ahí ya sabemos al tiro que ese es nuestro RD, ¿cachai? Ya, bacán. Por eso el RE, que es como el costo del patrimonio, es como lo que me exigen los accionistas en ese caso, que sería como lo contrario. Exacto, exacto. Ya, ¿Cachai? Y en otras perfecto. palabras, RD puede ser el costo para los acreedores, ¿ya? Y el RE, el costo Ya, para los accionistas. Entonces, cuando te hablan ya, de acreedores también, es otra como sinónimo que te lo podrían plantear. ya. Buenísimo, gracias. De nada. Ya. Entonces, ahora sí podemos despejar. Entonces, beta L, que lo acabamos de calcular, es 0,7. Beta U es nuestra incógnita. D partido en E sería 35% dividido, perdón, en el 60, dividido en el 65% por 1 menos el 25%, que es la tasa de impuesto, y tendríamos beta U menos beta D, que es 0,25. Ya, entonces ahora sí nos queda solamente una incógnita, y vendría siendo el beta U. Entonces, si nosotros despejamos beta U, que no lo voy a resolver para que no sea tan largo, beta U nos da 0,57. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sacar RA. Perfecto, sacamos RA. Entonces, Y ya sabemos, tenemos todo. tenemos todo, claro. Entonces, RF más beta U, RM menos RF. Por lo tanto, ahora sí nos va a dar que RA es igual al 8,9% más beta U, que nos dio 0,57. RM era un 21,9 y RF 8,9%. Entonces, RA finalmente nos da 16,31%. Ya, entonces, ahora, ¿cómo calculamos el valor de la empresa sin deuda? Traer a valor presente el flujo de caja libre dividido RA. Perfecto. Entonces, el valor de la empresa sin deuda es igual al flujo de caja libre partido en RA. Ya, pero si nos vamos a los datos que me están dando, tenemos que encontrar el flujo de caja libre, ¿ya? Pero acá solamente me están dando el flujo de caja antes de impuestos. ¿Qué tengo que hacerle a eso? Estos 7,8, no, 7.800 millones. Multiplicarlo por 1 menos los impuestos. O Perfecto. sea, Ya, ¿por qué hacemos eso? Porque el flujo de caja libre siempre va a ser el flujo después de impuestos, ¿ya? Al final es la utilidad, o algo parecido a lo que conocemos como la utilidad neta, ¿ya? Entonces acá me están dando el antes de impuestos, por lo tanto le tenemos que sacar los impuestos y ahí llegamos al flujo de caja libre. Por lo tanto tendríamos 7.000, 7.000. ahí, 2, 3, 1, 2, 3, le sacamos los impuestos. Y ahí sí tenemos dividido en RA, que nos da 16,31% y nos da igual a 35.867.565.910 rupias. ¿Ya? ¿Alguien se perdió hasta ahora o hay algún término que no entienden? ¿No? Yo me serviría si puede explicar un poco lo de apalancamiento y desapalancamiento, cómo puede identificarlo rápido. Ya. Entonces,
en este caso, claro, ya, en este caso cuando nosotros calculamos el beta de la comparable, ¿ya? Nosotros cuando estamos haciendo este cálculo en el caso de esta fórmula, ¿ya? Nosotros al final lo que ocupamos es el valor de la acción, ya cómo se correlaciona el valor de la acción con el mercado. Entonces, si nosotros estamos ocupando netamente el valor de la acción, nosotros sabemos que esa acción ya está apalancada, en el sentido de que dentro de esa acción está incorporado el hecho de que la empresa ya tiene deuda. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, entonces en ese caso que acá estábamos ocupando beta L, ¿ya? Pero esto es de una empresa comparable, que tiene su propia estructura de capital, ¿ya? Y yo quiero usar esa comparable, ese beta comparable, para mi empresa, que tenga una estructura de capital totalmente distinta, ¿ya? Entonces, por eso yo desapalanco, ¿ya? Para como sacar de ese 0,7 el efecto que tendría la deuda sobre esa acción, ¿ya? Entonces, por eso entra acá en juego esta fórmula de acá, ¿ya? Entonces, en el lado izquierdo tenemos el beta L, ya que sería el de la empresa comparable, y dentro de la fórmula en sí tenemos el beta desapalancado, ya que eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Cuál sería el beta para una empresa ya que no tiene deuda? Entonces, por eso vamos ocupando como la fórmula para apalancar y desapalancar, ¿se entiende? ¿Sí? Claro, como que la purifica. Buen término. Pero claro, como que la estamos purificando de la deuda que tenemos, ¿ya? O sea, de la deuda que tiene la empresa como para realmente poder utilizarla para la nuestra, ¿ya? Porque si nosotros ocupamos el beta apalancado de esa empresa, no va a ser representativo para la mía, porque puedo tener una deuda totalmente distinta, y como tener deuda es asumir un riesgo, como que el beta ese no estaría representando realmente el riesgo que tiene mi empresa, ¿ya? ¿Sí? Ya, perfecto. Supongo que sí. Entonces ahí contestamos la letra B. Era 35 millones y tanto el valor de la empresa sin deuda. Vamos con la C. Dice, ¿cuál es el WACC de la compañía de especias? Entonces, ya, para calcular el WACC, en este caso, la fórmula que se nos hacía más conveniente era la fórmula en que nosotros ocupamos el RA, porque ya lo sacamos, ¿ya? Entonces se nos iba a hacer mucho más corto. Entonces tenemos que esta fórmula es RA por 1 menos D partido en A por la tasa de impuestos, ¿ya? Entonces, RA nosotros ya lo tenemos, ¿ya? La tasa de impuestos también, y solamente nos hubiese faltado el valor de la deuda y el valor de los activos, ¿ya? Entonces, todos estos datos ya los podíamos calcular, ¿ya? En el caso de la deuda, nosotros tenemos también la tasa de interés que paga, y teníamos la tasa de descuento de la deuda, por lo tanto ahí podríamos calcular el valor de la deuda, y los activos, ¿ya? Va a estar representado por lo que nosotros conocemos como B corta L, ¿ya? BL va a estar dado por BU más el escudo tributario, que es D partido en la tasa de impuestos. ¿Dale? Entonces, teníamos que hacer ese cálculo y ya listo, calculábamos el WACC. Entonces, vamos primero por el valor de la deuda. Valor de la deuda, que vendría siendo mi D. Entonces, nosotros tenemos, que nos dice en el enunciado, en el tercer párrafo, que actualmente la empresa paga intereses anuales a perpetuidad de 575 millones de rupias, ¿ya? Entonces, si nosotros traemos a valor presente esos intereses que paga, ya a la tasa de descuento de la deuda del 11,5% nos va a dar el valor de la deuda. Es súper parecido a lo que nosotros hicimos en la letra A. Entonces, nosotros hacemos los 575 millones, sí, todo dividido en 11,5% porque es una perpetuidad, nos da
que el valor de la deuda es de 5.000 millones. Entonces, listo, ya sacamos el valor de la deuda. Ahora nos faltaría solamente el valor de la empresa como un todo. Entonces, ya tenemos casi todo listo. Tendríamos que BL es igual a BU más D partido en T. Entonces, BL es igual. El valor de la empresa sin deuda ya lo sacamos. Aquí, BU. Entonces sería 35, 867, 565, 910, más la deuda, los 5.000 millones, por la tasa de impuestos, por el 25%. Entonces, eso nos va a dar igual a 37, 117, 565, 910. Dale, entonces, ya tenemos todos los datos que necesitábamos para calcular el WACC, por lo tanto tendríamos que el WACC va a ser igual. RA nos había dado que era un 16,31%. Por 1 menos la deuda, que era 5.000 millones, todo dividido en el valor de la empresa, 9, 10, y todo esto por el 25%. Entonces, ahí sí, el WACC nos da 15,76%. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿O les quedó alguna duda al respecto? ¿Algún concepto que... Si aproximamos más o menos, onda 15,78, da lo mismo, ¿no? Da lo mismo, porque por estos números claramente no, como que van a dar números distintos, ¿cachai? Ya. ¿Cómo les fue en esta pregunta? Bien, pero era muy difícil. O sea, como que teníais que cachar bien qué te pedían al final. Sí, eso es súper importante, saber bien lo que pedían y cachar también el sistema de ecuaciones del principio, porque si se quedaban frenados en eso, como que se iban a perder bastante tiempo. Ya. Entonces, vamos con las... María José, Dime. como que al principio lo leí y dije ya como sistema de ecuaciones, pero me costaba como asumir que RM y RF, como aunque sean distintos portafolios, era lo mismo. ¿Siempre van a hacer lo mismo? Tipo, siempre es lo mismo. O sea, al final, ya, imagínate, yo estoy evaluando un proyecto, yo quiero hacer un emprendimiento, no sé, una panadería, y tú querías hacer una tienda de ropa. Si nosotros queremos calcular nuestra tasa de descuento, vamos a ir a ver, no sé, al banco cuál es la tasa, y vamos a ver la misma tasa, ¿cachai? Ya, perfecto. Entonces siempre va a ser la misma para todos. O sea, como que al final lo terminamos haciendo así por descarte, así con la duda, pero igual... Ya, sí, pero es súper importante que sepan eso. No es que distintas empresas van a tener distintas tasas de descuento en cuanto a la RM y la RF. Esa siempre va a ser la misma. Pero que sean del mismo país, porque, o sea, el RF si son de distintos países, ahí no... Claro, exacto. O sea, y también esa RM y RF va a ir cambiando a lo largo del tiempo. O sea, hoy día actualmente puede ser un 2%, pero mañana puede cambiar a 3%, ¿cachai? Pero si es que nosotros las dos estamos en Chile, nosotros deberíamos observar hoy la misma RM y la misma RF, ¿cachai? Eso. Voy a ver el chat. Ya. Entonces, decía, la firma de la industria alimenticia Mr. Snack Limitada podría generar 1.600 millones en el caso de que la economía crezca o 640 euros en caso de que se enfríe. Ambos escenarios con igual probabilidad. Los acreedores y accionistas en este escenario exigen una rentabilidad esperada insignificante y solo evalúan los proyectos con base en lo que suceda el próximo año. Dado lo anterior, los acreedores exigirán en un periodo el pago de 1.120 euros y la firma podría hacer un proyecto que con una inversión inicial de 1.408 millones que generaría un flujo de caja seguro de 1.456,6 millones a todo evento. La compañía acaba de hacer una gran emisión de bonos, ya que sus líneas de créditos y préstamos están saturados
y por lo tanto la única posibilidad de realizar la inversión es financiarla con recursos propios provenientes de una emisión de acciones. Determine, ¿se llevaría a cabo el proyecto? ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo primero que había que hacer en estos casos? Un escenario actual y como, o sea, positivo y el negativo. Ya, entonces, vamos a tener el estado de la economía, ya, y en este caso tenemos dos estados. Tenemos de crecimiento y tenemos el caso de enfriamiento. Ya, entonces, esta es la situación actual. ¿Cuánto valdrían los activos en la situación actual? Según lo que nos dicen en el enunciado. ¿El flujo de caja? Ya, claro, podría generar 1.600 millones en caso de la economía crezca, ya, o 640 en caso de que se enfríe. Ya, esos eran los casos cuando no teníamos el proyecto. Entonces, podría ser 1.600 o 640. Ya, entonces si nosotros sacamos la esperanza de esto, nos da 1.120. Porque teníamos una probabilidad del 50% y del 50%. Después, los pasivos. ¿Cómo va a ser? ¿Cuánta deuda teníamos? 1120. Perfecto, 1.120. ¿Ya? Entonces, ya, si nosotros estamos en el caso de crecimiento, podemos pagar perfectamente los 1.120. Ya, voy a poner acá, tenemos una deuda de 1.120. Y en caso de enfriamiento, ¿cuál sería la deuda? 640. Perfecto, 640, ¿ya? Porque solamente tenemos este flujo de caja, no podríamos hacer frente a los 1.120, por lo tanto nos quedamos con 640. Entonces la esperanza de eso es 880. Por lo tanto, después si calculamos el patrimonio, nos va a quedar un patrimonio de 480, en este caso nos quedan 0, y la esperanza nos da 240. ¿Ya? Ahora sí, vamos con la situación nueva. Situación nueva. Entonces, vamos con los activos. ¿Cómo se calculaba? ¿Qué hicieron ustedes? Había que sumar lo que generaba el proyecto todo evento con lo que si era crecimiento o el otro caso, ¿no? Ya, claro, perfecto. Entonces tendríamos 1.600 más los 1.456,6. Y acá nos daba 5,6. Después en enfriamiento era 640 más 1.456,6. Y esto nos daba 2105,6. Entonces la esperanza de esto finalmente nos daba 2.585,6. Ya, los pasivos, ¿cómo quedaba? Los pasivos... ¿Qué teníamos que hacer con los pasivos? ¿También eran Nosotros, los 1120 o no?
Perfecto, 1120. Ya, ¿por qué eran 1120? Como lo máximo que podían pagar, ¿o no? Claro, y además nosotros no íbamos a estar financiando el proyecto con deuda, entonces no íbamos a tener más deuda, íbamos a seguir teniendo lo mismo, ¿ya? Entonces, en caso de crecimiento, alcanzamos a pagar 1120, por lo tanto, sería 1120. Después en enfriamiento tenemos un flujo de 21.000, no, de 2105, por lo tanto también alcanzamos a pagar 1120. Por lo tanto la esperanza de eso sería 1120. Entonces después, si nosotros calculamos el patrimonio, nos daría 1945,6, 985,6 y 1465,6 sería la esperanza, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora nosotros para saber si es que vamos a llevar a cabo el proyecto o no? Desde el punto de vista de los accionistas o como, porque De los también accionistas. habría que calcular la diferencia de las esperanzas de la situación actual con la nueva. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer esta variación del patrimonio. Entonces, la situación actual, tenemos la situación actual, para la situación nueva tenemos 1465,6 menos la del actual 240, ¿ya? Y eso nos da 1225,6. ¿Ya? ¿Nos gusta eso o no? Como accionistas. Sí, Ya, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se financió el proyecto? sin deuda, como solamente con el Claro, patrimonio. se financió sin deuda, entonces los que tuvieron que poner la plata fueron los accionistas. Entonces, a este monto le tenemos que restar la inversión inicial. Entonces, si nos vamos a buscar, nos dicen que la inversión inicial fue de 1408. Entonces, tendríamos 1225,6 menos 1408 nos da negativo 182,4. Entonces, ¿eso le gusta o no a los accionistas? No, No. Ya, no nos gusta, por lo tanto, no se realiza el proyecto. Y esa era la respuesta. ¿Se entendió? sí. ¿Y no habría también que sacar el valor presente de eso? ¿O ¿Cómo el con eso valor? ya está? O Porque sea, antes veíamos que tenía un valor presente neto negativo, pero... Y también era negativa esta diferencia, o sea, no se iba a hacer el proyecto. claro, o sea, pero es que, no, Pate, no entendí tu pregunta en verdad. No te preocupes. Ah, ya. Entonces con eso estaríamos, pues. Esa era el TEC, ojalá les haya ido bien, pero según lo que vi, igual habían grupos que iban extremadamente bien. Así que eso. ¿El control va a ser piola parecido a esto? Como lo que se pregunte o la dificultad y eso. No lo he visto, pero yo espero en verdad que esté un poco más fácil que el primer control. Ay, sí, es que el Pero primer control en verdad fue imposible. sí, pero igual, o sea, en este sentido, bueno, el TEC lo hice yo, o sea, busqué yo el ejercicio y busqué uno que tuviera como una dificultad como relativamente alta para que como que estuviesen bien preparados para el control. Y yo creo que ya con este ejercicio y con la ayudantía que hicimos el otro día, que había que construir el flujo de caja, o sea, con eso, no sé si ya les podrían preguntar realmente algo más difícil, ¿ya? ¿Con la identidad de construir el flujo de caja te referís en los ejercicios de clase o la ayudantía 6? No, con los ejercicios de clase, sí, los ejercicios de clase.
Ya, porque yo le pregunté al profesor, le dije, ¿qué onda el ejercicio de la clase? Que en verdad era imposible. Y me dijo, no, eso era como ya, en verdad, lo más difícil. Sí, o sea, ese también lo elegí yo y era porque, para que realmente, o sea, como que supieran cuál era el tope de lo que, como que les podían preguntar, ¿cachai? Porque algo, Además que es demasiado largo. sí, pues, o sea, es tan largo que en verdad no alcanzarían a hacer ni en una prueba ni en un control, ¿cachai? Entonces, claro, como que le quería poner como el techo superior de lo máximo que les podrían preguntar de difícil, ¿cachai? Esa era como la intención de por qué lo elegí. Ya, pero igual la ayudantía 6 como que construimos el flujo de caja. Sí, pues, sí, pero tampoco no es tan complejo como el otro de los Ya, es ejercicios. que el otro se va en bola. Sí. Oye, y dijo que el TEC, o sea, el trabajo le iba a cambiar algunas cosas y Ya. no se iba a mandar algún mail o algo el profesor. Porque Eh, bueno, tú nunca pude todo y ni esas cosas. Le voy a preguntar y ahí que mande un aviso si es que sí o si es que no va a cambiar nada. Ya, bacán, gracias. Eso. ¿Maite? Y creo que también había hecho una pregunta rápida. Sí, dime. También Uy, te la escucho primera súper mal. entrega, pero como que no seguro, no. Te escuché súper mal. ¿Ahí sí? ¿Se Ahí escucha? sí, ahí sí. Que también había dicho algo de como la recorrección de la primera entrega, como que iba a dejar como que nosotros lo corregíamos para subir la nota, pero que lo iba a explicar hoy día, pero no Ah, caché qué pasó. chuta, ya, también le voy a decir y que mande un aviso al toque a web curso. Ya, vale, te pasaste. De nada. ¿Maite? Yo, sí, María José, una pregunta, pero esta es muy conceptual que todavía no logro como diferenciar. ¿Cómo definirías tú la diferencia entre un proyecto de inversión y uno de financiamiento? Que creo que Ya. lo tengo mal anotado. O sea, un proyecto de inversión es cuando tú decides literalmente invertir en algo. No sé, pues, tú quieres invertir en comprar una máquina, en hacer un proyecto nuevo, no sé, por comprarte un auto o hacer una nueva línea de negocio, etcétera. ¿Ya? Ujú. Y los proyectos de financiamiento es pensar cómo te vas a financiar tú para ese negocio, ¿cachai? Onda, ¿qué será mejor, cómo será la mejor forma de financiarme? ¿A través de la emisión de un bono o a través de emisión de acciones, ¿cachai? Ya, es que quedé un poco como descolocada con el PowerPoint de la clase anterior porque salía que cuando era un proyecto de financiamiento, como que uno tiene que hacer un proyecto en que la WAC fuera mayor que la TIR. Y ahí fue como, espera, no sé si eso es correcto o no, Em, pero a lo mejor yo lo leí mal, no sé. Pero que es una duda que me quedó dando vueltas y ya no me acordé. qué raro. No, tendría que verlo en verdad. O sea, si en verdad me mandáis un mail y me mostráis Ya, cómo que salía, ahí te lo podría explicar mejor. ya bacán. Ya, Gracias. de nada. Em, los puntos premios. Chau. Chao, chao. No sé cómo está al final los puntos premios como final, porque eso se los voy diciendo al profe y él los va anotando. Pero igual yo creo que se los va a poner sí o sí cuando ya les ponga las notas como preexamen. ¿Ya? Eso. Que estén bien. Chao, chao. Gracias. Chao.